Ha llegado el momento para que usted esté bien informado en el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión en arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. 27 de febrero, un día y se acaba el segundo mes del año. Quedan 307 días para finalizar este 2013 con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat desde San Antonio, Texas, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Comenzamos el breviario correspondiente a este 27 de febrero, en donde la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reporta que reconoció Guinness Records a la japonesa Misao Okawa con 114 años de edad como la mujer más anciana de la humanidad, un título que del lado de los hombres también está en manos de los japoneses. La japonesa, hija de un vendedor de kimonos, dijo: estoy muy contenta, me siento bien, explicó este 27 de febrero sentada en un sillón de ruedas en una conferencia de prensa televisada. Desde la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reportan en la capital de la República Mexicana que informó el secretario de Protección Civil del Distrito Federal, Fausto Lugo García, que se encuentra cerrada la estación del metro de la línea 1 Merced. La razón: un incendio en la zona de comidas en el mercado de la Merced que consumió por completo este lugar luego de que los cuerpos de rescate y bomberos acudieran para apagarlo. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos reportan que el Bester Gordillo Morales, la poderosa líder del Sindicato de Maestros de México e influyente figura política, fue detenida a las 18 horas de este 26 de febrero en el aeropuerto de Toluca, en el centro de México, por malversación de fondos, informó la Fiscalía Federal. Otras 3 personas fueron detenidas con ella. El Bester Gordillo Morales, la cacique magisterial de Comitán, es originaria de Comitán, tiene 68 años de edad y nada más en una de las 80 cuentas bancarias le encontraron un desvío de recursos por más de 2.600 millones de pesos. Desde Oaxaca de Juárez nos reportan que la detención del Bester Gordillo Morales, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es un ajuste de cuentas de la clase política entronada en el poder, aseguró la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y que está regida por la disidencia, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La duda, pues que siempre se había denunciado al Bester Gordillo Morales y nunca se había procedido en su contra. Por ello hay la sospecha de que es una vendetta política. En la mesa de redacción de La Voz de América nos reportan desde Miguel Alemán, Tamaulipas, liberó un grupo fuertemente armado de la prisión a 12 reos en la ciudad de Miguel Alemán, Roma, después de someter al cuerpo de custodia. El comando estaba integrado por 15 personas armadas. Nuestro compañero Osvaldo Andrade y Héctor Guerra, periodistas de la agencia A3, escriben desde Motocintla para Arcano Político. Anunciaron indígenas de la mayor parte de las comunidades de la Sierra Madre de Chiapas la creación de guardias civiles para la autodefensa del patrimonio, recursos naturales y el medio ambiente que día a día se destruye con la indiscriminada explotación que realizan las empresas mineras extranjeras y los aserraderos asentados en esa zona del estado. En un comunicado de prensa, los habitantes de la Sierra Madre de Chiapas enviaron a Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, el hidalguense Miguel Osorio Chong, denuncias por la empresa minera canadiense Blackfire y la Gold Energy, y pues no han tenido respuesta, y la desesperación les lleva a formar estos grupos de autodefensa. De la mesa de redacción de nuestra asociada Radio Francia Internacional nos comentan que el Papa Benedicto XVI, el alemán Joseph Ailo Ratzinger, mencionó las aguas agitadas que marcaron sus 8 años de pontificado durante la última audiencia pública este 27 de febrero de su pontificado, a la que asisten más de 100,000 personas en la Plaza de San Pedro. Orad por mi sucesor, que Dios os acompañe, instó a la multitud.
Antes de irse, hay que recordar que el alemán Joseph Aldo Ratzinger ha pronunciado varios discursos en los que pide una verdadera renovación de la Iglesia, lo que ha sido interpretado como su testamento espiritual y político al llamar a sus miembros a superar hipocresías y rivalidades que marcaron sus difíciles 8 años de pontificado. De la mesa de redacción, Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos informan desde la capital de la República que la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol, dio a conocer las reglas de operaciones del programa Pensión para Adultos Mayores. Ahora se incluyen a personas mayores de 65 años de edad que no reciben ingresos por concepto de pensión o jubilación de tipo contributivo. En el Arcano de Salud es Vida, querido arcano visitante, nuestro compañero Jorge Millares, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas, nos indica que más de 360 millones de personas en el mundo padecen de una pérdida de audición discapacitante y no se produce una cantidad suficiente de dispositivos para ayudarlas. Así lo dijo la Organización Mundial de la Salud en un informe con motivo del Día Internacional del Cuidado del Oído que se celebra el 3 de marzo. En tanto, nuestra compañera Blanca Peña Méndez, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos comenta de un nuevo estudio financiado, entre otros, por el Instituto de Salud Carlos III en España, que demuestra la efectividad de la dieta mediterránea a la hora de prevenir los problemas cardiovasculares. La investigación, que ha durado 10 años y ha contado con la participación de cerca de 7.500 personas, es la más exhaustiva y realizada en pacientes de riesgo. Vamos al Arcano de Latinoamérica, en donde nuestro compañero Jorge Millares, periodista de Radio Naciones Unidas, nos adelanta que convocó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, a autoridades y expertos para debatir las reformas tributarias que se aplican para aumentar los ingresos fiscales y mejorar la equidad de los sistemas impositivos de la región. La reunión tendrá lugar en Santiago de Chile el 5 y 6 de marzo. En tanto, la mesa de redacción de la agencia Serigua, que dirige nuestra compañera Ileana Lamilla, allá en Guatemala, nos reporta que el gobierno de Costa Rica y el Colegio de Periodistas Colper de este país, de Costa Rica, anunciaron este lunes un acuerdo para reformar la ley de delitos informáticos, la que fue catalogada por muchos medios como ley mordaza, argumentando que menoscaba la libertad de prensa e información. Pasemos con el reporte de nuestra compañera Lucille Gimber, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional, que detalla que el Movimiento al Socialismo, más partido del presidente boliviano Evo Morales Ayma, lo proclamó como candidato para un tercer mandato en las elecciones de 2014. La oposición denunció que se trata de una violación a la Constitución del país establecida en 2009. Y en el Arcano del Mundo, nuestro compañero Braulio Moro, periodista especializado en finanzas de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos da un panorama del día en 3 temas. Los resultados de las elecciones italianas confirman el fracaso de las recetas de austeridad prescritas por la Unión Europea a los países en crisis, y la perspectiva de una parálisis política en este país, en Italia, mantiene en vilo a la región y a los mercados. El segundo tema, el canciller francés Laurent Fabius concluyó en Colombia su gira por América Latina con un llamado a más inversiones. Y finalmente, el desempleo en Francia sigue en alza y sin perspectivas de mejorar para el resto del año. Pasemos ahora con nuestro compañero Carlos Martínez, periodista de nuestra asociada Radio Naciones Unidas. Él nos dice que pidió este miércoles Richard Falk, relator especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, una investigación sobre la muerte de un prisionero palestino en Israel. Él se llamaba Arafat Harad y no hay una explicación lógica. En el Arcano del Arte y la Cultura, la justicia francesa ordenó este 27 de febrero sanciones económicas y que cada ejemplar del libro en que la escritora franco-argentina Marcela Yacoub relata sus amoríos con el exdirector del Fondo Monetario Internacional, el otrora poderoso Dominique Strauss-Kahn.
Bueno, pues le ordenan que lleve inserto un anuncio judicial, además de que tienen que pagar 50.000 euros, ella y la editorial que publicaron el libro, pero no prohíben su circulación. Puede seguir circulando para conocer las entrañas del Fondo Monetario Internacional y cómo los poderosos varones del dinero utilizan su influencia para sojuzgar a la demás gente a nivel personal. Imagínense a nivel de los estados. Nuestra compañera Emma Reverter, periodista de Radio Naciones Unidas, nos reporta que expresó Irina Bokova, directora general de la UNESCO, su profunda tristeza por el fallecimiento de Stefan Hessel, acaecida este martes. Irina Bokova recordó que Hessel, embajador de la UNESCO, fue uno de los mayores defensores de los derechos humanos, la tolerancia y el entendimiento mutuo del siglo XX. En tanto, la mesa de redacción de Radio Francia Internacional sobre el mismo tema nos reporta que el intelectual francés Stefan Hessel, autor del libro Indignaos, falleció. Informó su esposa Christiane Hessel-Chabry este 27 de febrero. La muerte del exdiplomático y resistente a los 95 años de edad tuvo lugar durante la noche, precisó su esposa. Hessel se hizo famoso en el mundo entero gracias a su panfleto Indignaos, del cual se vendieron millones de ejemplares, pero también hay que recordar y no hay que olvidar que él fue un héroe de la resistencia francesa ante la invasión y ocupación de los nazis. Sobrevivió en un campo de concentración en el Buchenwald y uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Nuestro compañero Jordi Bataller nos comenta que se ha publicado el libro Ángeles Clandestinos, una memoria oral del poeta Raúl Gómez Jatín. ¿Quién lo escribió? Pues ni más ni menos que el escritor y diplomático español José Antonio de Ory, quien pues acaba de llegar a París como delegado permanente adjunto de España ante la UNESCO. Y nos vamos al Arcano Deportivo, querido Arcano visitante, en donde la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com nos reporta desde la Ciudad de México, la capital de la República. Disputa su boleto al Mundial el seleccionado de fútbol mexicano Sub-20 contra Jamaica este miércoles 27 de febrero, mientras que Panamá recibe a El Salvador. Cuba hizo historia al clasificar por primera vez en un Mundial Sub-20 tras derrotar el 26 de febrero a Costa Rica por 2-1. Y los antillanos pues se desquitaron de lo sucedido hace 2 años en Guatemala. Mientras tanto, Estados Unidos se repuso a un comienzo incierto y derrotó a Canadá 4-2. Son los 2 primeros semifinalistas. Los otros 2 saldrán de México contra Jamaica y Panamá contra El Salvador. La mesa de redacción, no es la mesa de redacción, es nuestro compañero Carlos Pizarro, periodista especializado en deportes de nuestra asociada Radio Francia Internacional, nos indica que el fútbol vuelve a acaparar toda la atención de los medios después de la resaca que dejó el clásico copero de España y que ganó el Real Madrid por 1-3 en la cancha del FC Barcelona. El equipo que dirige José Mourinho se exhibió en el Camp Nou, donde no dejó opción a su gran enemigo, un FC Barcelona, el Barça, que recordó al que perdió por 2-0 en Milán hace tan solo una semana. ¿Y qué le parece, querido arcano visitante, si nos vamos ahora a la mesa de redacción Rafael Castilleja de arcanopolitico.com, que nos indica, nos reporta, pronosticó para este miércoles 27 de febrero nuestra compañera licenciada en Ciencias de la Atmósfera, Úrsula Pamela García López, del Servicio Meteorológico Nacional de México, que el Frente Frío número 30 se localiza sobre la costa oriental de la península de Yucatán y el nuevo Frente Frío número 31 se encuentra sobre la frontera norte de México. Y bueno, en la capital de la República, el mercurio del termómetro está marcando 28 grados centígrados a las 14 horas, tiempo del centro, tiempo local. Y el pronóstico para la capital de la República es de una temperatura máxima de 30 grados centígrados y 10 grados centígrados de mínima en un día soleado. En Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, el mercurio ya llegó a los 35 grados centígrados en un día soleado, que pronostica 37 grados centígrados de máxima
y 18 grados centígrados de mínima. Y allá en San Antonio, Texas, se registran 18 grados centígrados a las 14 horas. Un día poco nuboso, con 18 grados de máxima y 5 grados centígrados de mínima. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, con mi hija Yolanda Altúzar y mi nieta Natalie en el chat, con la producción de César Antonio Suárez López y en los controles cibernéticos, el ingeniero Carlos Alberto Arias García. Pues les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, transmitiendo desde la cabina Gilberto Armienta Calderón para México, Latinoamérica y el mundo. Arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. No nos falle, contamos con usted. Para que usted esté bien informado, se realiza este esfuerzo editorial de Publicaciones Aldeán SADCB y su portal arcanopolitico.com y su emisora insignia arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Les esperamos en el noticiario Arcano Informa alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México. No nos falle, por favor, les espera su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez.